Si hacemos algo porque otros lo hacen y no porque el Espíritu Santo nos guió, estamos haciendo algo fuera de la voluntad de Dios, cuando Dios posiblemente le llamó para otra cosa. ¿Y qué tiene que hacer usted para saber para qué lo llamó Dios? Tener una relación con Dios, y cuando Dios le guíe o de alguna manera le hable o le diga para qué usted fue llamado o llamada, Él le va a guiar para eso. Yo he aprendido a conocer más a Dios, no porque Dios me hablaba para predicar, porque Dios desde el principio, cuando yo entendí que tenemos que preguntarle a Dios qué voy a predicar o dónde voy a predicar, Dios por su misericordia me ha hablado. Pero he aprendido a ser guiado por el Espíritu Santo más cuando yo en mi vida diaria y cotidiana le he preguntado a Dios. Y he aprendido muchísimas cosas. Por ejemplo, he aprendido que cuando yo le pregunto algo a Dios y otra cosa y Dios no me responde, pasa algo. Pero imagínese que yo solo le voy a preguntar, Señor, voy a predicar el otro mes. No me va a hablar nada, solo la prédica del otro mes. No voy a conocer a Dios, porque voy a hablar, o Él me va a hablar una vez al mes, y eso. Pero si yo le pregunto constantemente a Dios, voy a conocer más a Dios. Que Dios les guíe, que Dios les acompañe y que Dios les ilumine. Quiero tomarles un mensaje de parte de Dios que se llama "Tienes que aprender el mecanismo del Espíritu Santo". Tienes que aprender el mecanismo del Espíritu Santo o aprender el mecanismo del Espíritu Santo. En la guianza del Espíritu Santo tiene que aprender el mecanismo, tiene que perseverar en esas cosas. Es decir, tienes que aprender el mecanismo, cómo actúa, cómo trabaja el Espíritu Santo y ser perseverante para aprender y mantenerse en eso. Esto es algo que el Espíritu Santo me habló y es para compartirlo con ustedes, hermanos y hermanas. Pero también este mensaje es para mí, es una enseñanza. El Espíritu Santo me hacía entender que el Espíritu Santo tiene una forma de guiarnos. Eso es el mecanismo de cómo nos guía el Espíritu Santo. Y tenemos que aprender el mecanismo del Espíritu Santo. Es como una persona que va a manejar un auto. Hay una forma de manejar el auto. Tenemos que poner la llave, prender el auto y ciertas cosas que el auto tiene para que funcione. Es algo parecido. Nosotros oramos, buscamos a Dios y el Espíritu Santo nos habla. Tenemos que saber qué es lo que realmente el Espíritu Santo nos está diciendo cuando nos habla. Y eso es lo que tenemos que aprender. Si el Espíritu Santo me habla audiblemente o me habla en un sueño o en una visión y me muestra o me dice que va a pasar algo, por poner un ejemplo, yo tengo que saber para cuándo es. Va a pasar algo, pero ¿cuándo? El Espíritu Santo
puede ser que me haga sentir o me diga a mí, eso es solo para ti, no le digas a nadie, es algo que va a pasar pronto o en el futuro. Y esto es algo que muchos tenemos que aprender. Muchos podemos escuchar al Espíritu Santo o tener una revelación del Espíritu Santo, pero de allí no pasamos. ¿Para cuándo es? ¿Es para decirle a los demás o es solo para mí? Esas cosas son muy importantes. Muchas personas tienen revelaciones de Dios y no son para el tiempo presente que están viviendo, son para el futuro. Entonces las pueden soltar y decir que va a pasar algo, pero como no conocen el mecanismo del Espíritu Santo, no le han preguntado o no saben para qué época es, número uno. Número dos, no saben si tienen que decirlo o es solo para ellos, para que ellos sepan. Entonces puede crear confusión. La mayoría de cristianos oramos mucho, ayunamos, hacemos vigilias y Dios nos habla por sueños, por visiones, y hay que discernir si son de Dios o no, o el Espíritu Santo nos hace sentir o nos habla de alguna otra manera. Pero de allí no pasamos, no conocemos, no sabemos cuál es el mecanismo del Espíritu Santo. Tenemos que decirlo o no. ¿Para qué época es? ¿Realmente va a pasar eso que vimos? ¿O es algo figurativo? Eso es algo que tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que aprender el mecanismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos puede estar guiando para hacer algo, pero si nosotros dejamos de escuchar al Espíritu Santo, dejamos nuestra comunión, o por alguna manera esa comunión con el Espíritu Santo se rompe, así como lo que pasó con Saúl. Saúl había pecado contra Dios y después Saúl quiere que Dios le hable y Dios ya no le habló. Y Saúl se desesperó. Eso es lo que tenemos que evitar, hermanos. Tenemos que evitar que cuando el Espíritu Santo nos está guiando, evitar dejar de ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que perseveremos, porque si somos guiados por el Espíritu Santo y a Dios le agrada eso, Dios le está guiando a usted, le dice haz esto otro, haz esto otro. Y usted después de un tiempo ya deja su comunión, su relación con el Espíritu Santo. Ya no lo escucha o ya usted no le obedece. Imagínese, eso es lo que no quiere Dios. Dios quiere que tengamos una relación con Él, pero que seamos constantes, que no dejemos a medio camino esa relación. Hay muchas personas que Dios les estuvo guiando. Les hablaba por sueños, les hablaba por visiones, les hacía sentir en el espíritu, les hacía sentir en el corazón, les hablaba de muchas maneras. Pero estas personas, como dice la palabra de Dios, por los afanes de este mundo, por las riquezas o por la vanagloria o por tantas cosas de este mundo, no han perseverado y el Espíritu Santo ya no les ha podido guiar. Cuando usted ve un hombre o una mujer de Dios que han llegado a una posición, es porque ellos han sido perseverantes en su relación con el Espíritu Santo. Dios le habla a millones de personas, pero no todos son perseverantes. La mayoría
se queda en el medio camino. Número 1, ser perseverante. Número 2, solo llegan al límite de tener revelaciones. Dios me habló de esta manera o Dios me habló de otra manera. Pero recuerde, es ser perseverante en la guianza del Espíritu Santo, en cómo Dios me está guiando y en mi búsqueda para que Dios me siga guiando y hablando. 1, ser perseverante, y número 2, aprender el mecanismo del Espíritu Santo, cómo actúa Dios, cómo habla Dios. Y eso es un aprendizaje, hermanos. Eso no le va a enseñar una persona humana. Un hombre de Dios le puede enseñar algunas cosas, pero es entre el Espíritu Santo de Dios y la persona a quien está guiando. Porque una persona puede tener un llamado muy grande y para lo cual Dios le ha llamado, eso es entre Dios y el hombre. De acuerdo a la guianza y a la perseverancia que tenga esta persona en su relación con Dios y a su aprendizaje, Dios le va a llevar al límite. Y otra persona también puede ser un hombre o una mujer de Dios, pero quizás no va a llegar tan lejos como la otra persona. Pero también eso solo lo va a saber la persona de acuerdo a su relación, a su búsqueda, a su aprendizaje y a su perseverancia en obedecer y escuchar al Espíritu Santo. Dios tiene planes diferentes para cada uno de nosotros. Algunas personas fueron llamadas para resucitar muertos, otros para hacer señales, como Elías, que llueva o que deje de llover, o como Eliseo resucitar un niño muerto, o como Pedro que sanaba enfermos y echaba fuera demonios y con su sombra las personas se sanaban o eran liberadas. Pero recuerde, no todos tenemos el mismo nivel espiritual para el cual Dios nos ha llamado. Pedro era muy usado por Dios, pero Pedro mismo dice que Pablo tiene algunas cosas difíciles de entender que los indoctos tuercen para su propia perdición. Pedro está dando a entender que Pablo tiene enseñanzas que él mismo sabe y entiende y acepta que son difíciles de entender. Esas enseñanzas Dios le dio únicamente a Pablo, no a Pedro. Y así cada uno de nosotros somos diferentes, hermanos. Pero el límite y la posición y a dónde vamos a ir, solo lo vamos a saber si podemos oír, si crecemos, si seguimos aprendiendo. Y recuerde, y si seguimos perseverando en nuestra relación con el Espíritu Santo. Pero si yo oro hoy, Dios me dio alguna revelación y me quedo allí. Imagínese, la mayoría de cristianos nos hemos quedado allí. Dios me dio una revelación, Dios me dijo esto y se acabó. No sabemos, no le hemos preguntado para cuándo es, no sabemos y tampoco le hemos preguntado, ¿le tengo que decir a los demás o no? Y allí pueden venir los problemas, empezamos a decir, Dios me habló, me dijo esto, pero ¿para cuándo es? ¿Realmente va a suceder eso o es que significa otra cosa? ¿Qué es? ¿Tengo que decirlo a los demás o no? Hermanos en la fe, esas cosas solo lo vamos a saber de acuerdo a nuestro aprendizaje con el Espíritu Santo y de acuerdo a nuestra perseverancia en la guianza del Espíritu Santo. Por otra parte,
tenemos que aprender el mecanismo cómo guía el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a ser guiados en todo lo que podamos por el Espíritu Santo. Si usted quiere saber cómo guía el Espíritu Santo y quiere crecer, recuerde, quiere crecer en la guianza del Espíritu Santo, yo le aconsejo que le pregunte todo al Espíritu Santo. Si usted le pregunta al Espíritu Santo todo, Señor, yo me quiero cambiar al otro cuarto para dormir, ¿qué opinas? Señor, estamos pensando empezar a cambiar nuestra dieta de comida, ¿qué opinas? Pregúntele todo, acostúmbrese. Así y solo así, repito, así y solo así, preguntándole todo al Espíritu Santo, vamos a aprender el mecanismo del Espíritu Santo y nos vamos a acostumbrar. Si yo oro, ayuno y le digo al Señor, Señor, guíame para predicar el día que voy a predicar. Y Dios me habla, me dice, predica esto. Pero cuando yo estoy en la iglesia, yo oro por la persona que yo quiero y de la forma que yo quiero, ya en eso no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué a veces Dios nos habla algo y hacemos eso y en lo demás lo hacemos nosotros mismos? Decimos, el día domingo vamos a hacer un ayuno. ¿Por qué? Porque tal persona lo dijo. Pero, ¿qué dice el Espíritu Santo? De esa manera, no crecemos espiritualmente. Nos mantenemos pequeños espiritualmente, porque Dios nos habló solo en una área, pero no en todo lo demás. Y esto fue lo que pasó con Saúl. Saúl fue llamado por Dios. Fue llamado por Dios, pero después en su vida cotidiana no era guiado por el Espíritu Santo. No así con David. David fue llamado por Dios, pero cuando él iba a hacer algo, él consultaba a Dios constantemente. Y eso le evitó muchos problemas, también le ayudó porque tenía el respaldo y la dirección de Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando David le preguntaba a Dios constantemente, él estaba aprendiendo a conocer más a Dios. Yo he aprendido a conocer más a Dios, no porque Dios me hablaba para predicar, porque Dios desde el principio, cuando yo entendí que tenemos que preguntarle a Dios qué voy a predicar o dónde voy a predicar, Dios por su misericordia me ha hablado. Pero he aprendido a ser guiado por el Espíritu Santo más cuando yo en mi vida diaria y cotidiana le he preguntado a Dios. Y he aprendido muchísimas cosas. Por ejemplo, he aprendido que cuando yo le pregunto algo a Dios y otra cosa y Dios no me responde, pasa algo. Pero imagínese que yo solo le voy a preguntar, Señor, voy a predicar el otro mes. No me va a hablar nada, solo la prédica del otro mes. No voy a conocer a Dios, porque voy a hablar, o Él me va a hablar una vez al mes, y eso. Pero si yo le pregunto constantemente a Dios, voy a conocer más a Dios. Bueno, he estado ayunando, he estado orando, he estado vigilando, ¿y por qué Dios ya no me habla? ¿Qué pasa? Algo pasa. Allí usted está conociendo más a Dios. De pronto pasan 3 o 4 días y el Espíritu Santo le habla y le dice, te he estado probando. ¿Ya ve? Usted no sabía por qué Dios no le hablaba, pero ahora sabe. Dios le está diciendo que le ha estado probando. Usted está conociendo más a Dios. De esa forma conocemos más a Dios, cuando somos guiados por Él constantemente. Pero para eso el Espíritu Santo dice,
tenemos que ser perseverantes en la guianza del Espíritu Santo, es decir, en permanecer siendo guiados por Él constantemente. Y recuerde, por otra parte, no nos limitemos y no nos quedemos únicamente, tuve un sueño, tuve una visión, Dios me habló. No, aprenda y crezca, dice el Espíritu Santo, en por qué le habló eso, para qué le habló eso. Y eso se aprende, hermanos. Tenemos que aprender el mecanismo del Espíritu Santo. Le voy a poner un ejemplo, cómo funciona el mecanismo del Espíritu Santo. Es algo que yo he visto en los grandes hombres de Dios y siempre yo me fijo en eso y es algo que yo he aprendido y todavía estoy aprendiendo. Le voy a poner un ejemplo. Cuando el Espíritu Santo nos guía para orar por alguien, yo no voy a orar como yo quiero. No le voy a poner la mano en la cabeza ni en el hombro. Yo tengo que esperar que el Espíritu Santo me diga, primeramente, si tengo que orar por alguien o no, número 1. Número 2, si le tengo que tocar a esa persona o no, número 2. Número 3, si le voy a tocar a la persona, ¿cómo le voy a tocar? Le voy a agarrar la cabeza, le voy a agarrar la mano, le voy a poner mi pie encima de su pie, le voy a soplar. ¿Qué voy a hacer? Eso me lo tiene que guiar el Espíritu Santo. Y eso, por ejemplo, cómo orar por alguien, eso es un aprendizaje. Ese es el mecanismo que usted y yo tenemos que aprender. Pero si yo solamente oro, ayuno, vigilo, Dios me habla de alguna o de otra manera, pero cuando viene alguien, yo oro como yo quiero y el Espíritu Santo no me ha dicho si tengo que orar por esta persona. Y yo digo, reprendo la enfermedad, reprendo esto. Cuando posiblemente la persona tiene un juicio de Dios porque está en pecado. Cuando oramos por alguien desconocido que no conocemos, y si Dios no nos ha revelado, esta persona puede tener algo por voluntad de Dios. Puede leer en el libro de Job capítulo 1, o puede leer el caso de Saúl cuando Dios le envía un espíritu malo de parte de él. O puede ver el caso de Pablo cuando Dios le envía un aguijón para que Pablo sea humilde. Y pueden ser por muchas razones. Dios puede enviar profecías de mentira para una persona, como Dios lo hizo con el rey Acab, porque ya Dios estaba molesto con esta persona, en este caso con el rey Acab. Por eso Dios le envía un espíritu de profecía de mentira. Entonces, si oramos por alguien y no sabemos por qué la persona está así, podemos orar aún en contra de la voluntad de Dios. Dios a mí muchas veces me ha probado en mi economía. ¿Cómo lo sé? Porque Dios me ha dicho, te voy a probar en tu economía. Entonces yo sé que no tengo que reprender nada. Yo sigo buscando a Dios. Yo descanso en la voluntad de Dios, porque yo sé que Dios tiene el control. Solo trato de ajustarme y acomodar mi economía a ese tiempo. Pero recuerde, no todo es prueba. Recuerdo que en un momento nos enviaron una ofrenda que no vino de una fuente correcta y yo la recibí por mi ignorancia. Y yo le pregunté a Dios y Dios me dijo que lo que viene es porque he recibido una ofrenda mal habida. Y me dijo, todo lo que estás pasando en tu economía es porque recibiste esta ofrenda mal habida. Y yo le oré a Dios y no cambió mi situación. Pero después de un tiempo más, el Espíritu Santo me hizo sentir en mi corazón por el Espíritu
Por eso le digo que eso es algo personal. Y el Espíritu Santo me hizo sentir que una persona nos va a enviar una ofrenda y esa ofrenda va a ser el rompimiento para que nuevamente todo se ordene. Y así fue. Una hermana que después de años que no nos enviaba ofrendas, nos envió una ofrendita y el Espíritu Santo me dijo, esta ofrenda va a romper todo lo que te ha caído por haber recibido una ofrenda mal habida. Y se arregló. Pero ¿cómo yo lo sé eso? Porque el Espíritu Santo me guía. Entonces, si yo dejo de ser guiado por el Espíritu Santo, van a ocurrir cosas y voy a estar confundido. ¿Por qué pasa esto? El diablo me atacó acá, pasó esto, pasó lo otro. No, hermanos. Cuando José fue vendido por sus hermanos a Egipto, fue con un propósito. Imagínese que José hubiera pensado que lo que le pasó fue porque el diablo le hizo una maldad. Y muchas personas pensamos eso. Me está pasando esto porque el diablo. No, hermanos. Dios tiene el control absoluto de todo. Si usted ha pecado, allí cambia algo, porque usted ha pecado y ha abierto una puerta a Satanás. Pero si usted se está manteniendo en la voluntad de Dios, Dios tiene el control de todo. Hermanos y hermanas en la fe, tenemos que aprender el mecanismo del Espíritu Santo. Al principio va a ser difícil. ¿Por qué? Porque las personas no saben esto. ¿Por qué no lo saben? Porque no les enseñan. A las personas les enseñan, reprende, pon la mano, ora. No, hermanos, eso es el hombre. Si un hombre me dice, reprende, no es el Espíritu Santo, es un hombre que me dijo. Ahora, si el Espíritu Santo de alguna manera le dijo a este hombre que me diga a mí reprende, es diferente. Pero esta persona tiene que tener una relación con el Espíritu Santo. Si viene una persona y me dice, hermano, ore por mí, esta persona no es el Espíritu Santo. Yo no voy a orar porque la persona me dice. Yo tengo que orar por esta persona si el Espíritu Santo me guía para orar, porque puedo orar fuera de la voluntad de Dios. Yo mismo he tenido situaciones difíciles y yo sé que han venido de parte de Dios. Recuerdo que hace muchos años el Espíritu Santo me dijo, tú vas a perder tu trabajo, pero es porque la empresa la van a cerrar y te voy a abrir otra puerta de trabajo, solo espera. Entonces yo fui a la reunión que yo iba de oración, donde nos reuníamos unos hermanos, y de pronto estábamos hablando y yo les dije que he perdido mi trabajo, que la empresa la van a cerrar. Ahora, yo no les dije lo que Dios me dijo porque ellos no entendían mucho. No le podemos decir a cualquier persona todas las cosas del Espíritu Santo porque hay aún personas que no creen que Dios habla o que Dios guía. Usted tiene que saber con quién comenta esto. Entonces les dije que yo había perdido mi trabajo y esto otro. Un hermano empezó a orar por mí y dijo, Señor, reprendo al diablo que le ha quitado su trabajo, esto, lo otro. Y yo sabía que todo lo que él está orando está mal, está fuera de la voluntad de Dios. Porque ya Dios me había avisado que voy a perder mi trabajo y que me va a abrir otra puerta. ¿Y por qué lo voy a perder? Porque la empresa la van a cerrar. Algún día tenían que cerrar la empresa y cuando la iban a cerrar, yo estaba trabajando allí, pero la cerraron. Entonces, me han pasado muchas cosas que si yo le cuento a las personas, piensan que es el diablo y no es el diablo. Imagínese José, fue vendido por sus hermanos. Muchas personas pueden decir, no es la voluntad de Dios que José hubiera sido vendido por sus hermanos. ¿Me entiende? Pero hay cosas que suceden en nuestra vida
y si son la voluntad de Dios. Muchas veces Dios permite cosas para cambiar nuestro carácter, para moldearnos o para bendecirnos. Porque Dios lo que va a hacer, no lo va a hacer como queremos, no lo va a hacer donde queremos y a la forma que creemos. Dios lo va a hacer como Él quiere, donde Él quiere y a su forma. Tenemos que aprender el mecanismo del Espíritu Santo. Tenemos que aprender cómo orar por alguien. Ahora, hay personas que Dios no les va a usar para echar fuera demonios, sanar enfermos o para profetizar. Pero muchas personas oran por las personas endemoniadas y no tienen ese llamado. Otros por los enfermos y no tienen ese llamado. Hermanos y hermanas, si leemos en la Biblia, cuando Jesús fue al cielo, no todos fueron usados como Pedro. Si usted lee Hechos, no se menciona a todos los discípulos sanando enfermos y echando fuera demonios. Se exalta a algunos su nombre, pero no todos. Por ejemplo, Pedro, Felipe, Esteban, aunque no era un discípulo directo de Jesús, pero estaba en el tiempo de Jesús. Y podemos seguir enumerando, pero podemos ver, por ejemplo, el libro de Santiago. No dice que Santiago con su sombra sanaba a los enfermos. O Lucas, o Mateo, o Marcos, o Juan, eran discípulos de Jesús. Pero no se ve como se ve la vida de Pedro, que sanaba enfermos, resucitaba a un muerto, que con su sombra se sanaban. No, hermanos, porque todos somos diferentes. Si hacemos algo porque otros lo hacen, y no porque el Espíritu Santo nos guió, estamos haciendo algo fuera de la voluntad de Dios, cuando Dios posiblemente le llamó para otra cosa. ¿Y qué tiene que hacer usted para saber para qué lo llamó Dios? Tener una relación con Dios, y cuando Dios le guíe o de alguna manera le hable o le diga para qué usted fue llamado o llamada, Él le va a guiar para eso. Yo he orado por enfermos y personas endemoniadas y Dios las ha sanado o las ha liberado. Cuando yo voy a evangelizar a la calle, yo a veces estoy hablando con alguien y de pronto le profetizo a las personas. Y las personas son tocadas en la calle, allí donde estoy evangelizando. Pero no es algo que yo hago porque yo quiero, sino que Dios me llamó para eso, para profetizar, para predicar, para orar. Y no oro como yo quiero. El segundo día que estábamos evangelizando al frente de un supermercado, había un hombre que siempre nos miraba cuando evangelizábamos. Y se aparece con otro hombre y me dice, hermano, me habla muchas cosas. Y me dice, yo quiero que ore por este hermano, él es cristiano. Y yo lo miré y yo sé y entiendo que yo no oro por cualquier persona porque me dicen, sino oro cuando el Espíritu Santo me dice que ore por alguien. Y yo le pregunté y le dije, ¿usted es cristiano o no? Sí, me dijo. Pero yo sentía en mi interior que no era cristiano. Y yo le digo, ¿usted fuma? Sí, me dijo, pero estoy luchando con eso. Pero yo sabía que él no era cristiano, por eso fuma, y yo entendí en mi interior que él hace muchas cosas. Entonces yo no oré por él como ellos querían que yo ore. Porque este hombre, si está en pecado y yo le pongo la mano, me puede pasar los espíritus a mí, porque ya me ha pasado, ya he tenido experiencias de esa manera. Yo lo he vivido. Y el Espíritu Santo también me ha dicho que cuando ore por alguien, ore como Él me guíe. ¿Me entiende? Pero si yo hubiera sido otra persona
que no es guiado o que no piensa en la opinión de Dios, le toco, reprendo, hago muchas cosas y yo me gano problemas. Y no va a pasar nada, no se va a sanar, no se va a liberar, no va a pasar nada. ¿Me entienden, hermanos? Tenemos que aprender el mecanismo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo quiere que ore por alguien. ¿Cómo oro? Jesús en un momento hizo lodo en el suelo, escupió y después le puso en el ojo de un hombre. Y el hombre fue sano, miró. Ese es el mecanismo del Espíritu Santo. Jesús sabía cómo el Espíritu Santo actúa, porque Jesús no hizo el lodo con escupe por voluntad de Él. Él lo hizo por voluntad de Dios, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le guió para que haga eso. Es todo como el Espíritu Santo nos guíe. Pero recuerde dos cosas. Número uno, tenemos que ser perseverantes. Si queremos que el Señor nos guíe, no dejemos de continuar. Siga perseverando en su guianza del Espíritu Santo, que el límite no lo ponemos nosotros, es Dios. Número uno, ser perseverantes, constantes. Eso quiere el Espíritu Santo. Y número dos, tenemos que aprender el mecanismo del Espíritu Santo. Soñé esto, ¿lo cuento o no lo cuento? Soñé esto, ¿es para este tiempo o es para el futuro? El Señor me dijo esto, ¿qué hago? ¿Para qué es? Eso hay que aprender. Oro por esta persona. ¿Cómo oro? Eso hay que aprender. Yo no lo aprendí de un momento a otro. Me ha tomado años. Recuerdo cuando me invitaron a una iglesia aquí en Estados Unidos, yo fui a visitar a esa iglesia. Fueron los primeros años que yo ya conocía un poco de cómo guía el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo me dijo, ve allá, yo te envío. Yo fui, el Señor me habló y cuando estoy allá, el Espíritu Santo me dijo, ora por esta persona. Yo le llamé y la persona se puso acá y otras personas se pusieron al frente para orar. Yo no las toqué, yo solamente dije en el nombre de Jesús. Y apenas yo mencionaba la palabra, la persona caía de rodillas llorando y se caían al suelo. Otra persona, el Señor me dio palabra de profecía, de ciencia, cosas que yo sabía. Y mientras yo le hablaba y eran verdad, esta persona empezó a caer. Y así sucesivamente. Pero yo no las tuve que tocar, ni en la cabeza ni en el hombro. Tampoco mencioné el nombre de Jesús. Ese es el mecanismo del Espíritu Santo. No es que yo mencione el nombre de Jesús a cada momento. No es que yo le toque, yo quiero tocarle, No, hermanos. Es como el Espíritu Santo nos guíe. Eso es el mecanismo. Y el Espíritu Santo quiere que aprendamos el mecanismo del Espíritu Santo. Eso es un aprendizaje. Señor Dios, te damos gracias por este mensaje. Te pido por los hermanos y hermanas, Señor, que tú les guíes a través de tu palabra por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Y recuerde dos cosas. Número uno, tiene que ser perseverante y constante en la guianza y en su relación con el Espíritu Santo. Tiene que ser constante. Y número dos, tiene que aprender el mecanismo del Espíritu Santo. Como guía, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, usted va a poder perfeccionarse en su relación y en la guianza del Espíritu Santo. Que Dios les guíe mucho. Paz.